Un gusto poderles saludar en esta nueva entrega de Cuarto de Guerra, con un saludo de antemano para las plataformas hermanas que nos hacen el favor de ayudarnos a que esta transmisión llegue a más personas del otro lado de la frontera. La otra radio de Chicago, radio por internet. Y bueno, un tema obligado es el tratar de observar qué está sucediendo en materia de seguridad en el estado de Jalisco. Algunas cuestiones que son sumamente lamentables. Lo primero que hay que destacar es que el día jueves de esta semana que concluye, bueno, la alcaldesa de Santa María de los Ángeles, Minerva Robles, renunció al cargo. ¿Y sabe por qué renunció? Bueno, es un asunto que todavía no queda argumentado de manera específica y en forma oficial. Lo más que se puede decir hasta estos momentos es que la alcaldesa presentó licencia, se separa del cargo, junto con la secretaria general de esa administración. Santa María de los Ángeles está en el límite entre Zacatecas y Jalisco. Santa María de los Ángeles es un municipio marcado desde hace un buen tiempo por la violencia, que ya tendremos la oportunidad de escuchar los antecedentes que hay a propósito de este tema. Lo que sí queda claro es que trascendió que inmediatamente después de presentada la licencia por parte de esta funcionaria, se dio una intervención a la comisaría de seguridad de este municipio. Y bueno, hoy con mucho gusto abrimos esta mesa de análisis para saber qué está sucediendo en materia de seguridad. Algunos otros datos que habría que destacar es que Guadalajara se encuentra, según la percepción de muchos de los habitantes de la Perla Tapatía, en condición de seguridad que preocupa, que molesta, que incomoda. Y luego, por ejemplo, el día de ayer circula un video en redes de un sujeto que llega a una tienda en Tonalá y le exige a la persona que estaba atendiendo ahí a los clientes que le comprara cigarros. Llega este individuo en su moto junto con otro sujeto y pretenden que los propietarios o quienes atendían esa tienda compraran por la fuerza los cigarros que ellos estaban ofreciendo, que ya se va a imaginar qué tipo de cigarro es, pero tiene que ver con cuestión de extorsión, tiene que ver con la cuestión de la presión que se está haciendo para obligar a muchos de los tenderos a que se vendan las cosas que ellos quieren. Esto, sin lugar a dudas, que bueno, tiene que ser analizado por parte de los expertos de la seguridad y por parte de los funcionarios. Yo saludo con mucho gusto en esta ocasión a Francisco Jiménez, uno de nuestros colaboradores asiduos de Cuarto de Guerra, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, estimado Alberto, aquí estamos a la orden como... Pues Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Alberto, aquí estamos a la orden como siempre, tratando temas de interés para nuestra sociedad. Muchas gracias, y bueno, a bote pronto, ¿qué te pareció el caso de Santa María de los Ángeles y de la alcaldesa que renuncia, porque no dice que va a regresar, dice que por tiempo indefinido, pero pues el tiempo indefinido son 3 años nada más? Bueno, creo que nuestras autoridades hay que decirlo, subrayo, pienso y es mi hipótesis, nos están ocultando la realidad, la verdad, y puede ser por dos motivos: uno, porque verdaderamente la ignoren, u otro, porque hay un trasfondo perverso de lo que pudieran saber. Cualquiera de las dos cosas. Yo dudo mucho, en realidad, que esa renuncia haya sido por lo que se ha anunciado hasta el momento, por cuestiones personales o por cuestiones de salud. Sabemos que la clase política en nuestro país es una clase voraz, casi se matan, en algunos casos se matan por ser candidatos, no por ser autoridades, por ser candidatos. Y pues ya ha pasado a la historia, Alberto, esa postura romántica de ser candidato, llegar al puesto y pues pasarla bien 3 años cuando menos, ¿no? Si se tratara de una presidencia municipal, 6 años en otros casos como de gobernador.
no nos dejan las autoridades más que especular. Y pero vale esa consigna, esa conseja popular de piensa mal y acertarás. Pues yo creo que sí aplica, definitivamente. Yo creo que sí, por el contexto geográfico que manejabas en la introducción, Alberto, en virtud de que este municipio se encuentra colindando directamente con Zacatecas, uno de los estados pues, con mayor índice de violencia, al igual que Jalisco, muy acentuada ella, y que pues todos sabemos lo que pasa ahí en motivos de violencia, con una violencia desmedida en los últimos años, donde tenemos casos emblemáticos a nivel nacional o mundial, donde se han registrado ataques con drones, y que lo sabe la opinión pública, lo sabe la sociedad, menos las autoridades. Escuché con tristeza y con atención las dos cosas a la vez, ¿no? A la presidenta del PRI, porque es su partido, la presidenta municipal, pues ella no tiene la menor idea de lo que sucede en el estado, por lo que nos damos cuenta. Ella dice que es un municipio muy bonito. ¿Y quién es? Muy tranquilo el municipio y muy bonito. Es Laura Aro, si mal no recuerdo. Ex candidata a la gubernatura del estado. Oye, está delicado eso que tú dices. La escuché en una estación de radio, que omito el nombre por no meter en problemas, pero ahí está la grabación y cualquier persona puede solicitarla, lo que ella piensa, lo que ella dice. Es un pueblito muy bonito. De que es un pueblito muy bonito y muy tranquilo a la vez. Lo primero sí se lo compramos. Y lo que ella sabe, pues yo lo dudo. Lo que ella sabe, dice, es lo que se argumenta, que renunció por motivos personales y que posiblemente por motivos de salud. De ahí en más no sabe nada. Entonces, pues ahí, repito, o es una total ignorancia de esta persona o de su grupo de político, o hay una gran perversidad en la que pone en riesgo a la ciudadanía el ocultar la información o engañar a la población de que no está pasando nada, cuando todos sabemos que hay algo que está pasando, y más cuando llega convoys de las Fuerzas Armadas de México a este municipio, cuando hay una renuncia por carácter voluntario o por motivos de salud. Entonces es incongruente lo que dice la ex candidata y líder del Partido Revolucionario Institucional. A ver, es ilógico. Es ilógico. Y es hasta una argumentación ingenua, planteada en términos muy realistas, ¿no? La señora tiene 4 meses al frente de la administración. Habría que recordar qué pasó en la elección de junio del 2024. Tú tienes ese antecedente. Hubo violencia, hubo ataques muy fuertes, se ve el dominio y el poder, cómo va subiendo el volumen de la delincuencia organizada, definitivamente. Ya la delincuencia organizada, hay algunos municipios en los que literalmente está gobernando. Eso ya no lo podemos ocultar. ¿Cuántos municipios crees que estén permeados por el narco, por la delincuencia organizada? No es que yo crea, porque me quedé, Alberto, si mal no recuerdo, en que el INEGI, o sea, ya hay información oficial en la que más o menos, y a reserva de confirmar, más del 80% de los municipios en el estado de Jalisco ya están tomados por la delincuencia organizada. A ver, ¿más del 80%, sí. Francisco? Sí, si mal no recuerdo, a reserva de confirmar. Sí. Porque es un dato que consulté, ya no es un dato nuevo, esto sucedió hace 2 años. O sea, me haces que brinque en la cabeza. Pero me haces que brinque de la imagen de la excandidata al gobierno del estado a la imagen del gobernador actual, Pablo Lemus, ¿no? O sea, Pablo Lemus en este momento anda promoviendo el que vengan turistas de España a Jalisco. Y en asuntos de promoción de turismo, yo recuerdo que el gobierno de Estados Unidos, que por cierto hoy anda tras los migrantes mexicanos, acusándolos de delincuentes, pero recuerdo las últimas
advertencias o alertas, como les llaman de manera oficial, diciendo que Jalisco no era un lugar seguro y estableciendo algunos puntos muy en específico sobre condiciones de riesgo para sus connacionales y para los turistas que vienen de Estados Unidos, diciendo que había que circular, esto lo recuerdo muy bien, en carreteras de autopista, había que evitar las carreteras vecinales y había que evitar viajar de noche. Y con todo esto que tú dices, es el contraste. Sí entiendo que no se puede gobernar desde afuera de las instalaciones del Real Madrid, como mandó su imagen, ¿no? Pero este dato que tú dices a mí me parece un dato sustantivo, de gran calado, en donde el gobernador debería estar aquí tratando de solucionar este tipo de asuntos. No sé cuál sea tu punto de vista. No solamente son algunos países europeos, también Estados Unidos muy frecuentemente lanza advertencias. Sí, a esa me refiero. Exactamente. Son frecuentes y es una muy mala publicidad para Jalisco. La violencia que tenemos, los noticieros en Europa, en Estados Unidos, domina de lo que sucede en nuestro país, que es desaparecidos, fosas clandestinas, ejecuciones, violencia, y esto no abona nada a lo que el gobernador en turno, no me importa cuál sea, de los últimos, cuando menos de las últimas 3 administraciones, incluyendo esta, pues es su voz contra los números y datos duros que tienen los países europeos u otros incluso, o el mismo Estados Unidos, que emite recomendaciones a sus conciudadanos para no ponerlos en riesgo. Bueno, si usted está apenas iniciando a vernos en esta transmisión o a escucharnos, veo que estamos platicando con uno de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, el constitucionalista y experto en materia de seguridad, parte de este observatorio de seguridad y justicia que tiene la propia Casa de Estudios para hacer el análisis y la reflexión de lo que está sucediendo en esta materia en nuestra entidad. Bueno, Francisco Jiménez Reynoso, yo me acuerdo que en el marco de las elecciones del año pasado se conoció de que hombres armados llegaron a hacer desorden a una casilla y que pues no solamente hicieron desorden, después enfrentaron a los policías con drones y al menos 5 policías resultaron heridos. En septiembre del año pasado también habría que tomar en consideración, después de un enfrentamiento con sujetos armados, policías municipales, pues al menos 2 de los elementos de esta corporación desaparecieron o se los llevaron. No sé cómo esté esta situación, que contrasta totalmente con esta fotografía del gobernador promocionando Jalisco y la ex candidata de pues esta alianza que se llamaba Fuerza y Corazón por Jalisco, pues está diciendo ahora al frente del PRI de que es un pueblito muy bonito y muy tranquilo, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que tú haces? ¿Qué seguiría? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué tipo de escaladas está viviendo en el estado de Jalisco del crimen organizado? Lamento mucho, Alberto, decir que recuperar la tranquilidad y la paz de los ciudadanos en algunas regiones completas del estado y o del país, pues va a tardar varios años, no va a ser una situación de la noche a la mañana, siempre y cuando los gobiernos de los 3 niveles comiencen a sentar las bases en serio y a la voz de ya, para ir erradicando primero un gobierno fáctico que está por encima del gobierno constitucional. Ellos son los que ya están gobernando. Si una autoridad insiste en negarlo, bueno, esa será su realidad. Pero nosotros sabemos que la delincuencia organizada palomea a los candidatos de muchos municipios. Ya comentábamos a reserva de checar ese dato, más del 80%
lo recuerdo perfectamente, está tomado o controlado por la delincuencia organizada, en el estado de Jalisco en particular. En virtud de ello, la tranquilidad y la paz pues va a tardar en llegar, si es que las autoridades se aplican, no va a ser un tema rápido. ¿Cuántos años consideras tú o cuánto tiempo? Tiene algunas variantes, Alberto. Por ejemplo, si comenzamos a depurar y a limpiar a nuestras autoridades de los tres órdenes que gobiernan, si se comienza a erradicar la corrupción, si se comienza a dejar atrás una simbiosis que hay entre delincuencia organizada y funcionarios públicos en puestos como comisarías, registro público de la propiedad, que son las que más les interesa a ambos delincuentes, a los delincuentes de cuello blanco, que son las autoridades constitucionales, y a los delincuentes que en ocasiones traen uniforme de policías o del ejército, pero con tenis. Dicho en otras palabras, que son autoridades fácticas que someten y que tienen de rodillas a las autoridades constitucionales, y que ellos son los que están verdaderamente tomando decisiones en un gran porcentaje de municipios del estado de Jalisco, como ya decíamos. Si todo esto comienza a hacerse, podríamos comenzar a ver una luz al final del túnel quizás en 12 años. ¿12 años? Sí, y si no, no veo la luz. Yo quisiera decir que si yo fuera político te diría que en la próxima elección, siempre y cuando voten por mí, ¿verdad? Pero como yo no soy político, intento hablar como un estadista, veo las cosas sinceramente. A ver, vamos a cerrar este segmento, que a mí me parece muy delicado eso que estás diciendo. O sea, 12 años... Si es que se comienzan a sentar los cimientos y las bases adecuadas y del nivel que es muy alto el que se necesita. Con una verdadera limpia. Con una verdadera y profunda limpieza en las instituciones. A ver, déjame traer a colación otro asunto que preocupa bastante. Hay que extirpar un cáncer pues muy añejo y gigantesco. Donald Trump dice que varios de los grupos del narco en territorio mexicano tienen que ser vistos como grupos terroristas. Es un buen tema ese. Y el asunto es que en Jalisco se ha anidado uno de los grupos del crimen organizado, que no tiene caso dar su nombre, más grandes e importantes de todo América Latina. Y ese grupo está liderado por un individuo que ofrecen 15 millones de dólares en Estados Unidos. No sé cuánto sea 15 millones de dólares, pero yo creo que es una cantidad que rebasa con mucho, no sé, los cientos de millones de pesos. 15 millones de dólares, ¿cuánto será? Entonces, sería Jalisco, seguramente, un lugar elegido por la autoridad federal de los Estados Unidos a venir a buscar uno de esos grupos, ¿o no? Es la capital. Sí, mira, Alberto, recuerdo que tuvimos una plática sobre el tema del terrorismo hace como 12 años, si mal no recuerdo, cuando comenzamos a tener eventos de narcobloqueos aquí en el estado, y gobernaba, si mal no recuerdo, Emilio González Márquez. Era 2012, sí, tienes razón, ¿verdad? Hace 13 años. Y recuerdo como que había algunas cuestiones que no aterrizábamos en Jalisco, porque me decías, bueno, Francisco, si mal no recuerdo, pero me corriges, yo creía que el terrorismo es lo que pasa en la ETA, en España, con algunos grupos. Y si mal no recuerdo, te mostré el Código Penal Federal, que tiene el tipo penal del terrorismo. Digo, no, terrorismo es cuando se utilizan armas de fuego, explosivos, se hacen incendios, drones artillados, por supuesto, minas terrestres, el terror en la sociedad, miedo para que la autoridad haga o deje de hacer esto. Y creo que te convencí, porque ya teníamos actos de terrorismo desde entonces. Sí. Bueno, el terrorismo está tipificado en el Código Penal mexicano. Y en Estados Unidos también, pero es otro matiz. Ya lo estudié. Cuando el gobierno de Estados Unidos
declara a un grupo terrorista, entonces tiene facultades para ir a atacar donde se encuentre el grupo terrorista, en donde esté, porque es un enemigo de su país. Esto es independientemente de que sea otra nación, otra soberanía, otro gobierno, otro territorio, pues otra sociedad. Que convenzan a Donald Trump. Fíjate, el otro día estaba yo haciendo un análisis de que probablemente ya nuestro himno nacional ha sido superado por la vida, por la práctica, por la historia. Maciosare, dice nuestro himno nacional. Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Bueno, algunos creo que siguen preguntándose en esta generación quién es Maciosare, ¿no? Como que ahí anda la duda flotando, ¿no? Todavía. ¿Quién es Maciosare? Bueno, pero ¿a dónde voy? Ya no es necesaria una invasión con botas, con fusiles y militares extranjeros. Eso ya quedó en el olvido. Ya levantan un dron desde una oficina de Nueva York o desde cualquier estado del vecino país, levantan un dron artillado, los conozco, he visto uno que otro, y sí son de dar pavor. Y con ese dron llegan y a control remoto, sentados en una oficina, aniquilan a quien ellos quieran, porque en cualquier parte del mundo. Pueden traer balas o pueden traer bombas. Lo que le pongan. Es más, Alberto, hay hechizos aquí en Jalisco, drones hechizos con granadas o con artefactos explosivos, que los artillan con explosivos. Oye, Francisco, entonces, para cerrar este segmento, ¿hay posibilidad de ver una intervención de Estados Unidos en territorio jalisciense con este argumento de buscar grupos terroristas del narco en esta entidad? No lo digo yo, ya lo dijo Trump. A esa pregunta se la hicieron y dijo todo cabe dentro de lo posible. Sí es posible. Él contestó. Analicemos lo que esa pregunta que se le hace. Yo lo veo que no sería necesario aunque no lo descarto, porque este cuate sí dicen que hay que perro que ladra no muerde, pero creo que hay unos que sí muerden y este es el caso, creo. Entonces yo no descarto que pie tierra ingresen algunos elementos. Bueno, ¿de qué nos extrañamos, Alberto? Recordemos el caso de Kiki Camarena Salazar, hombre. ¿Cuándo no han estado aquí? Siempre han estado aquí. Sí. Bueno, hacemos esta pausa, sí, efectivamente, habría que recordar qué sucedió con un siempre doctor han estado aquí. Y con Machain y con uno de los integrantes de la familia Zuno, que vinieron por ellos, se los llevaron y uno de ellos falleció en territorio estadounidense bajo la condena que le habían aplicado, y el doctor Machain, pues ahí está, por el rumbo de Naciones Unidas, vendiendo hamburguesas. Bueno, llegamos a la última parte de esta conversación con Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara. Él forma parte de este cuerpo académico de la segunda casa de estudios más importante de la República Mexicana, y bueno, también es tiempo de presentar a otro de los invitados en esta transmisión. Fíjese que hay un caricaturista en el estado de Jalisco que se le reconoce como Júpiter, pero bueno, esa es su afición, su devoción. Realmente se trata de un abogado experto en el tema de el asunto penal, del derecho penal. Si mal no recuerdo, él trabajó como Ministerio Público y le agradecemos que esté aquí con nosotros. No sé si decirte Júpiter o decirte Francisco. Más fácil, Júpiter. Pero danos tu nombre completo de todas maneras. Francisco Javier Cortés Fuentes. Cortés Fuentes, sí. ¿Cuándo surgió tu pasión por la caricatura y por qué combinar esas dos cosas? Como que es medio difícil, ¿no? O sea, si eres abogado penalista, ¿cómo también eres caricaturista? Sí, combino las dos cosas. Inclusive hubo un tiempo que estuve trabajando para Ciencias Forenses, precisamente en retrato hablado. Ahí fue hablado, bueno, pues tiene que ver con la cuestión del dibujo también, del arte. Entonces el retrato hablado es una combinación de arte y ciencia, entonces siempre he combinado una cosa con otra. Entonces
La afición por el dibujo, por la caricatura, por la pintura, la escultura también, pues son cosas que traigo desde niño. Desde niño. Entonces, no es cosa de ahorita, inclusive hace aproximadamente... Sí. Bueno, ahí... Gracias. Hace aproximadamente 45 años yo comencé a hacer mi primera publicación, fue en el periódico En Acción de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de 1980, sí, hace 45 años sí aproximadamente, que empezaron mis primeras publicaciones. Entonces llevo 45 años publicando. Pues acá junto con Francisco Jiménez Reynoso nos hicimos acreedores al Premio México de Periodismo. ¿Ya? Nada más yo en caricatura, tú en columna, ¿verdad?, de periodismo. Entonces, pues ya de ese tiempo ya andábamos en el asunto, ¿no? Okay. En relación al tema que nos ocupa, el pueblo de Santa María de los Ángeles, una cosa media extraña que venían diciendo en las noticias que yo escuché, decían que ya la Guardia Nacional ya está ahí. Entonces es otra de las cosas que pues es un tanto extraño. O sea, si es un pueblito tranquilo como decía no sé quién, ¿verdad? La cuestión es que pues ya está ahí la Guardia Nacional. Entonces, así tranquilo, no creo, ¿verdad? ¿No crees? No creo. No. Oye, déjame hacerte la misma pregunta, Francisco. Sí. Júpiter. ¿En qué tiempo crees que pueda llegar una condicionante de pacificación hacia Jalisco y hacia todo México? Todo el país. Bueno, la cuestión es que la pacificación tendría que llegar cuando los desequilibrios sociales se ponga un alto a esos desequilibrios sociales. Me explico. Cuando Calderón llega al poder, él llega al poder diciendo, una de sus frases para llegar al poder es el presidente del empleo. Y no es verdad. O sea, en ese sexenio fue el sexenio de más desempleo en todos los tiempos. Nos cabuleó a todos. Entonces, sí fue. Para sus cuates nomás. Entonces, demasiado desempleo. Aquí viene un desequilibrio social. ¿Qué va a hacer tanta gente desempleada? Y ahora que vienen los migrantes deportados. Así es. Entonces, ¿qué va a hacer tanta gente desempleada? Lo que a mí se me ocurre es que, bueno, pues tienen que sobrevivir, tienen que ver qué es lo que hacen, y entonces es objeto fácil del crimen organizado para engrosar sus filas. Entonces, ¿por qué? Por el desequilibrio social. Esto es similar a lo que pasaba aquí, por ejemplo, con la época de Flavio Romero de Velasco, que intentaron cerrar los bules en Jalisco. ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero bueno, aquí la cuestión es que intentaron cerrarlos y hubo un desequilibrio social también. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de gentes que ocupan ese tipo de lugares. Entonces, claro. ¿Es un mal necesario? Sí, pero si yo fuera candidato no podría decir, es que los giros negros son un mal necesario. Pues no puedo decir eso. O sea, nadie votaría por mí. Nomás las chicas malas que están muy buenas, pues sí, pero no. La cuestión es que había un desequilibrio social y entonces se incrementó en las estadísticas los delitos sexuales, más violaciones, estupros, atentados a pudor, ultrajes a la moral, etcétera. ¿Y por qué? Bueno, pues se cerraron ese tipo de lugares y entonces se disparan los delitos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Nomás aguantaron como 8 meses. Y tuvieron que volverlos a abrir. Entonces, ¿por qué? Por el desequilibrio social. Entonces, hay un desequilibrio y te va a tronar de alguna forma. O sea, tú desequilibras de un lado y del otro lado se va a venir alguna cuestión, ¿no? Entonces, esto, similar a un desequilibrio ecológico. Me acuerdo un pueblito por allá en la India, cerca de Nepal, que unos coyotes bajan de la sierra, matan una vaca y se la comen. Los hindúes, para ellos, tocar una vaca es casi como tocar a su madre. Entonces, olvídense. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Hacen una redada con sus rifles, sus armas, todo lo que tienen,
y van y acaban con todos los coyotes de la región, porque los coyotes eran malos. Entonces lo que aparentemente es malo, vamos a ver que no es tan malo. ¿Por qué? Acaban con todos los coyotes de la región y al poco tiempo ya estaban muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque las ratas, los conejos y las liebres estaban acabando con todas las cosechas. Entonces, con ese desequilibrio que tuvieron que hacer, bueno, ir por coyotes de otro lado para instaurarlos en el lugar y que regrese el equilibrio. Entonces, aquí en México, desde mi punto de vista, esto es cuestión de equilibrios. Entonces, ¿se requiere más empleo? Sí, se requiere más empleo, más oportunidades. Aparte de combatir el crimen organizado, o sea, esto es aparte. Sí. O sea, yo estoy empleando el factor psicológico, lo que nos hace falta. Entonces, hay que ver cuáles son los desequilibrios. O sea, un estudio importante, un estudio serio acerca de los desequilibrios sociales que hay y subsanarlos de alguna forma para que no se vengan este tipo de cosas, independientemente del combate al crimen organizado. Ok. Bueno, estamos llegando ya a la fase final, Júpiter, de esta entrevista. Yo quiero preguntarte, ya de manera breve, ¿cuál podría ser un camino para México? Llegar al extremo de emprender un rumbo al estilo de Bukele en El Salvador, hacer megacárceles y meter a todos los delincuentes o presuntos delincuentes a la cárcel, decirle, por ejemplo, a la gente de Tonalá, cuando llegan a su tienda y le quieren imponer que venda cierto tipo de producto, decirle que tenga un arma, que le dispare a los delincuentes, o qué hacemos? No, yo pienso que eso sería muy difícil aplicar en México. Allá, con Bukele, están perfectamente identificados los maras, gentes que se tatúan hasta el rostro, pues sí. Entonces todo lo que parezca delincuente, pues agarrarlo y meterlo en la cárcel. Aquí en México no se puede porque no nos tenemos identificados. Entonces, imagínense meter a cualquiera en la cárcel nomás por su apariencia, pues también es un extremo negativo. Entonces se necesita hacer verdadera ciencia en cuanto a la cuestión de identificación y verdadera ciencia en cuanto a cuestión de responsabilidad. Lo que pasa es que en México tenemos el problema de que los procesos en materia penal duran mucho tiempo, y aparte no hay una cuestión científica en relación a una probable responsabilidad del inculpado, y necesitamos nosotros de más ciencia. Pero, ¿qué es lo que se ocupa en México? Yo, desde mi punto de vista, haciendo una investigación jurídica, yo digo que hace falta en México la figura del detective investigador criminal. Siendo un detective investigador criminal que vea los asuntos como son, desde el punto de vista científico, para poder agilizar los asuntos y que sea más exactos en cuanto a la cuestión de la responsabilidad. Por eso es peligroso, por ejemplo, en México, que regresar a la pena de muerte. Sí. ¿Por qué? Porque podemos matar hasta un inocente. Entonces, híjole, y armar a la gente para los casos de violencia, de robos que se está... Yo creo que la violencia traería más violencia. Entonces, yo desde mi punto de vista, sería más bien la cuestión de la prevención. La prevención sería muy importante, pero es un tema muy largo. Un tema muy largo. Yo nada más estoy dando generalidades del asunto, pero necesitamos extendernos mucho para poder dar una explicación fehaciente de todo esto. De acuerdo. Júpiter, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto de Guerra. Gracias. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Bueno, Francisco, pues nos despedimos, si te parece. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar estos últimos segundos, quizá un minuto, para hablar un poquito de la revista de Cuarto de Guerra, que seguimos ahí circulando. No sé si tengas por ahí uno a la mano para que la puedas mostrar Claro que sí. a la cámara. Pues ahí está. Es una revista que en esta primera edición impresa la destinamos al análisis de lo que ocurre al interior de la Universidad de Guadalajara. Por ahí aparece Raúl Padilla, cuando se está cumpliendo ya un año con 9 meses de su desaparición. Ya vamos por los
por los 2 años de su desaparición, y Cuarto de Guerra le destina varias piezas periodísticas a analizar el tema de qué está sucediendo en la Universidad de Guadalajara. En la contraportada traemos pues otra nota también que se analiza ahí mismo en Cuarto de Guerra, de la llegada de la primera rectora a la Casa de Estudios, Carla Planter. Así es que bueno, estamos en 30 puestos de periódicos y también estamos en algunos de manera muy específica, el de Américas y Morelos, o el que está en contraesquina de la Universidad de Guadalajara, la revista Cuarto de Guerra. Muchas gracias, Francisco, hasta luego. Hasta pronto. Adiós.